Muy buenos días. Vamos a comenzar el repaso de la lección del día de hoy. Los invito a que podamos hacer una oración para dar inicio al repaso del día de hoy, que es domingo, eh, 17 de abril. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por esta nueva semana que hemos comenzado. Gracias porque podemos repasar la lección de la escuela sabática del día de hoy, sacando algunas lecciones que seguramente nuestros amigos seguirán sacando lecciones al estudiar a lo largo de esta jornada este libro emocionante del Génesis capítulo 6. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, hoy entonces la lección de esta jornada titulada Preparación para el diluvio, tenemos un texto allí de Génesis capítulo 6, versículo 13 hasta el 7:10. Voy a leer algunos versículos y luego voy a comentar más o menos lo que dice estos versículos. El capítulo 6, versículo 13 en adelante, va a hablar un poquito acerca de ese acercamiento que tuvo Dios a Noé cuando le explica y le dice: he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Y ahí comienza a nombrar todos los elementos que iban a contener esa barca y todas las medidas, etcétera. Termina diciendo que también cuando él culminara esa arca, debiera traer al arca por al arca los animales, ¿verdad? Los animales, las aves, porque dice el versículo 17: yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir todo ser que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de toda ave que vive, de todo ser, de dos de cada especie, meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Y Noé dice que lo hizo así. El capítulo 7 introduce lo que es el diluvio, donde Dios le envía a decir a Noé, le dice a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Acá hay una diferencia, ¿no? Los animales limpios iban a ser 7 las parejas que él debía introducir. Y dice acá, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. Bueno, ahí dice que también las aves. Y el versículo 6 del capítulo 7 dice que Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos, entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Al séptimo día, y pasó una semana, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y ahí termina la lectura para el día de hoy. Y la pregunta que viene a continuación dice: ¿qué lecciones podemos aprender de estos asombrosos relatos de la historia humana en sus comienzos? Muy bien. Allí el comentario comienza hablando un poquito de Daniel, sí. Dice así: al igual que Daniel, Noé es un profeta que predice el fin del mundo. La palabra hebrea para arca es el mismo término egipcio que se utilizó para arca, la que escondieron al bebé Moisés, quien así fue preservado para salvar a Israel de Egipto. Además, la estructura general del arca, algunos han visto un paralelismo con el arca del tabernáculo.
Así como el arca del diluvio permitió la supervivencia de la humanidad, el arca del pacto, una señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo, señala la obra de salvación de Dios para su pueblo. Bueno, acá hay una serie de paralelismos, ¿no?, que vamos a ir viendo. La frase, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, concluye la sección preparatoria. El verbo asá, hizo, refiriéndose a la acción de Noé, responde al verbo asá, hacer. En el mandato de Dios que inicia la sección del versículo 6:14 y se repite 5 veces. Este eco entre el mandato de Dios y la respuesta de Noé sugiere la obediencia absoluta del patriarca a lo que Dios le había dicho que hiciera. Asá. Además, es interesante que esta frase también se utilice en el contexto de la construcción del arca del pacto. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas instrucciones acerca de todos los detalles de la construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Una vez más, el paralelismo entre las dos arcas reafirma una función redentora en común. Por consiguiente, la obediencia de Noé se describe como parte del plan de salvación de Dios. Noé se salvó simplemente porque tuvo la fe para hacer lo que Dios le ordenó. Hebreos 11:7. Fue uno de los primeros ejemplos de una fe que se manifiesta en la obediencia, el único tipo de fe que cuenta. En resumen, aunque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, fue en respuesta a esta gracia que ya había recibido, que Noé actuó en forma fiel y obediente a los mandamientos de Dios. ¿No es así como debería ser con todos nosotros? Qué interesante una comparación, ¿no?, que se da acá en este día del arca con esa canastita que Dios protegió ahí la vida de Moisés. Y me estoy acordando también de esa alabanza que dice: Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Dios es nuestro capitán en la barca de nuestra vida, podemos decir así, o en la barca de nuestra iglesia. Muchas veces se ha dicho que nuestra iglesia está atravesando la alta mar, está atravesando también muchas veces tempestades, pero debemos confiar porque el que va al timón es el Señor Jesús. Él maneja todo. Y si nosotros nos imaginamos lo que fue el diluvio, que vamos a estudiar un poquito más adelante, la verdad que realmente es un milagro que haya sobrevivido esa barca en esta tempestad tan grande. Pero bueno, qué interesante es que en todo momento Dios siempre preparó como un lugarcito ahí de protección para aquellos que fueron obedientes, así como Noé fue obediente a Dios, a su palabra. ¿Alguna otra cosita, Viviana? Siempre me llamaron la atención, ¿no?, la precisión de este tamaño de barco, ¿no? El ser humano quiso recrear, por decir así, un barco inmenso, y una de las inscripciones que este barco tenía era decía así: ni Dios ni el Papa, como diciendo que ni la autoridad en el universo ni la autoridad en el mundo podían hundir ese barco, que ese fue el Titanic, ¿no? Ujú. Que fue uno de los navíos más grandes que hubo en esta tierra, y aún así se hundieron, ¿no? Por la acción de algo de la naturaleza, ¿no? Y este barco, que fue una invención eh, no humana, sino una invención de Dios preparado, digamos, provista para salvar no solo a los seres humanos, sino también al mundo animal, ¿no? Muy bien, la lección del día domingo presenta una pregunta, o dos preguntas en realidad hacia el final, pero quiero dejarles a ustedes para que ustedes comenten esa pregunta que dice: ¿por qué solo se salvó la familia de Noé? Es una pregunta que quizás
¿te gustaría comentarme cuáles son las ideas que te vienen a la mente porque Dios salvó solamente a la familia de Noé? Y puedes seguir también profundizando la Biblia hoy con el reavivado por su palabra, allí en Levíticos capítulo 4, donde puedes continuar estudiando la Biblia. Te invito a continuación a hacer esta oración de cierre y de paso vamos a orar también por la lista que tenemos de orar para salvar. Así como Noé predicó el Evangelio 120 años a las personas y finalmente se salvaron pocos, seguramente que tú tienes algunas personas a las cuales te gustaría salvar y vamos a interceder por ellas en oración. Así que te invito a hacer esta oración. Querido Padre Celestial, gracias por esta jornada, gracias porque tú un día brindaste esa protección del arca para proteger a la raza humana, Señor, y también a los animales. Gracias porque tú siempre proteges aquello que amas. Y bueno, y Señor, ayúdanos a ser como Noé, oír tu voz, Señor, y actuar de acuerdo a tu santa divina voluntad. También entregamos la lista de los que estamos orando para que tú obres, Padre Santo, en sus corazones, para que ellos también se puedan salvar en este día. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones esta mañana. Buena Chao. jornada.